Hola, hola, muy buenos días, jóvenes. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están? Buen día, buen día, Buen día, dice. buen día. Entonces, Buen día. ¿Qué tal? Buen día. A ver, bien, aquí está. Bien, vamos a controlar la asistencia, por favor, presten atención. Y, bien, los que ya vayan contestando la lista, por favor, vayan también a buscar la Ley General de Aduanas. Vamos a revisar un par de artículos. Ya deben tener a la mano sus documentos, la Ley General de Aduanas. Bien, Daniela Loza, Saraí Tapia. Saraí Tapia no está. Nadia Aguilar, Presente, licenciado. Marcelo Olave, Daniel Alanoca, Jorge Aramayo, Presente, licenciado, buen día. buen día. Giovanni Araníbar, Presente, licenciado. Paola Aruquipa, Galo Aruquipa, Soledad Bayón, Rocío Borja, Presente, licenciado. Elizabeth Camargo, Presente, Mariel Capiona, presente, licenciado. David Chino, Camila Condarco, Presente, lice. Camila Condori, Presente, lice. Daniel Condori, Michelle Cori, Camila Cruz, Javier Cuellar, Ever Cuqueño, Presente, lice. Joel Estrella, Presente, licenciado, buenos días. buen día. Joel Estrella, Nicole Flores, Presente, lice. Flor Flores, Presente, lice. Brandon Gallardo, Presente, licenciado. Yamil Gutiérrez, Mónica Huanca, Diana Dice, Huara- dice, Diana soy Huarachi. Iván. Puta. Tarde, Iván, te has dormido. No, dice, Mónica Huanca, ya está corregido, Iván, no llores. Mónica Huanca, Diana Huarachi, Yasmín Irrazábal, Ángela León, Presente, lice. Ángela León está. Sí, lice, ¿me escucha? Sí, te escucho, pero de mucho tiempo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 semanas que no asistes a clases. Sí, asisto, lice, pero tarde. Eso igual es inasistencia. Alfredo Maidana, Cielo Mamani, Bismar Mariaca, Milton Montiel, Presente, lice.
Yasmín Núñez, Presente, licenciado, buen día. Josefina Peñalosa, Presente, Lice. Ruth Quispe, Buen día, licenciado, presente. buen día. Yesid Quispe, Presente, Lice. Yesid también está. Sí, Lice. Otro milagro. Después del primer parcial nunca más has aparecido, Yesid. Sí, Lice. Que tenía un accidente y no puedo asistir. Bueno, debes tener tu justificativo firmado por el ingeniero, ¿no? Weimar Quispe, Pedro Quispe, Alan Reinaga, Brian Ríos, Presente. Gary Tito, Reinaldo Uño, Presente, Alicia, buenos días. buen día. Rosa Vilca, Presente, licenciado. Ana María Llave, Presente, licenciado. ¿Se me escucha? sí, sí, sí. A ver, alguien está escribiendo, creo. Caitlin. A ver. Caitlin, aquí está. Lo mismo, Caitlin, igual que tus otros compañeros que he mencionado. Segundo parcial, nunca te he visto en clase. Ya, bueno, todas las personas que les he mencionado, si van a ingresar al examen para el segundo parcial, como no tienen ni una asistencia, en mis registros están como abandono. Entonces no van a poder dar su examen de segundo parcial, a no ser que tengan su justificativo firmado por el coordinador de la carrera. Sí, así es que vayan tramitando eso. Recuerden que la siguiente semana tenemos exámenes de segundo parcial. Así es que por favor no cometan el error de omitir sus licencias. ¿No? Porque yo desde el primer día de clase se les ha indicado aquellos que no asisten a clase, ¿no? Que asisten a, perdón, que no asisten a más de 5 clases continuas en la materia, por lo menos en mi materia, se consideran como abandono de materia. Y eso significa que no tienen derecho ni a trabajos, ni a examen, mucho menos a la asistencia. Entonces, por favor, vean sus casos y soliciten sus licencias firmadas por el ingeniero Copa. De lo contrario, no voy a poder subir sus notas. Bueno, el sistema está abierto para todos, van a poder rendir su examen, pero yo no subo las notas. Así es que por favor tomen en cuenta eso. ¿Sí? Bueno, a ver, les había pedido que vayan buscando sus documentos, la Ley General de Aduanas, precisamente para analizar esta parte de las formas de extinción tributaria, pero únicamente en el caso de aduanas. ¿Sí? La anterior clase hemos conocido las otras 5 formas de extinción tributaria que, bueno, en realidad aplican para cualquier dominio tributario, ¿no? Para cualquier tipo de impuesto o tributo, sea de dominio nacional, departamental o hasta municipal. Sin embargo, estas últimas formas de extinción que vamos a mencionar a continuación son exclusivamente de tratamiento aduanero, ¿no? Son formas de extinción en materia aduanera que están relacionadas con un procedimiento que tiene que ver con la normativa
tributaria, es decir, que tiene que ver con el código tributario, pero también tiene mucho que ver con la Ley General de Aduanas. Ya les había mencionado que estas formas de extinción únicamente se aplican en el área aduanera. Entonces, por consiguiente, deben estar contempladas también en la normativa que tenemos en vigencia, ¿sí? En la Ley General de Aduanas. Entonces, estas formas de extinción tributaria son el desistimiento, el abandono y la destrucción. Bueno, en realidad las últimas dos son las más continuas, ¿no? Las que se aplican de mayor forma. El desistimiento, bueno, no es, y yo les había dicho ya en la anterior clase, ¿no? No me parece una forma de extinción tributaria, más bien, como dice el nombre, un desistimiento de una declaración, pero que, bueno, de alguna u otra forma también libera del pago de los tributos a los operadores de comercio. El desistimiento de la declaración de mercancías de importación debería realizarse dentro de un plazo de 3 días, luego de haberse aceptado la declaración, antes de haber cumplido con el pago de los tributos aduaneros, lógicamente, ¿no? Deberá ser presentado a la administración aduanera en forma escrita antes de efectuar el pago de los tributos aduaneros. Una vez que la aduana nacional admita el desistimiento, la mercancía quedará desvinculada de la obligación tributaria aduanera. A ver, ¿qué sucede? Normalmente la declaración de mercancías, el agente despachante la presenta antes de que la mercancía llegue a territorio boliviano. Es decir, antes de que cruce la frontera de nuestro país. O también puede presentarse cuando la mercancía está a punto de ingresar a territorio nacional, a punto de ingresar a Bolivia, ¿no? A través de cualquiera de las fronteras que tenemos en territorio boliviano. Entonces, cuando el agente despachante de aduanas presenta la declaración, lógicamente va a ser una declaración que está considerada y realizada con todos los documentos de soporte, ¿no? Ahí tienen la factura comercial, la lista de empaque, certificado de origen, documentos de transporte, certificaciones, autorizaciones previas, etcétera, ¿no? Todo lo que eh, sirve para realizar una declaración de mercancías. Entonces, esta declaración, ¿no? Una vez que se presenta, la administración aduanera, ¿no? Le coloca un sello y le asigna un código. Este código va a ser con el cual el agente despachante puede hacer el seguimiento al despacho hasta que la mercancía llegue a depósitos aduaneros y se proceda al levante de las mismas. Normalmente, estos 3 días que le asigna la aduana sirven también como el plazo para el pago de los tributos aduaneros. Es decir, durante estos 3 días, este periodo que le asigna la administración aduanera al operador de comercio, ¿no? A través del agente despachante, los debe utilizar primero para confirmar la declaración de las mercancías y realizar el pago de los tributos correspondientes, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la declaración de mercancías, más allá de tener los documentos de soporte y más allá de estar adjunto a una liquidación de tributos aduaneros, ¿no? El agente tiene la obligación de comunicar a su cliente, en este caso al importador, que las mercancías están a punto de arribar a territorio boliviano y tiene que cumplir con su obligación de pago de tributos. Eso es lo que sucede normalmente. Pero hay algunos casos donde por alguna razón, por cualquier situación, el operador de comercio, el importador, decide desistir de su declaración de mercancías, ¿no? Es decir, que, a ver, en palabras más comunes,
decide ya no terminar con la importación, ¿no? Y rechazar dicho procedimiento. Pero esto puede realizarlo únicamente hasta los 3 días dados por la administración aduanera como plazo para el cumplimiento del pago de los tributos. Si en ese plazo el, el importador decide ya no realizar su importación, puede presentar una nota, obviamente tiene que ser una nota escrita y firmada por él, ante la Aduana Nacional de Bolivia, ¿no? Manifestando su intención de desistir de la importación, desistir de la declaración de mercancías. Puede suceder por distintas causas, ¿no? Distintas razones pueden llevar al importador a desistir de su declaración. Puede ser, por ejemplo, la primera y una de las más comunes, que la importación que se estaba realizando no haya cumplido las condiciones pactadas. Por ejemplo, ¿no? Puede ser que haya llegado fuera de plazo, puede ser que no tenga las condiciones solicitadas, qué sé yo, características, diseños, colores, cantidades, dimensiones, etcétera. Cualquier tipo de condición diferente a la solicitada puede dar paso a un desistimiento de la obligación tributaria y lógicamente también a un desistimiento de la declaración de mercancías, ¿no? La cual eh, en lo posterior, ¿no? Ya no puede rectificarse, ¿no? Ya no puede volver a considerarse. Entonces, este plazo de 3 días que le otorga la aduana al operador de comercio para pagar sus tributos o caso contrario para desistir de su declaración son únicos, ¿no? No existe una ampliación de plazo, porque recuerden que a partir del cuarto día de incumplimiento de los tributos, la obligación tributaria aduanera se convierte en obligación de pago en aduanas. Y eso significa una multa, un pago de sanciones e intereses que correspondan, ¿no? Es decir, que aparte de los tributos, la aduana le va a cobrar las multas y sanciones correspondientes. Entonces, si el importador desea desistir de su declaración, únicamente lo puede hacer hasta el tercer día hábil, ¿no? Luego de que la aduana hubiese aceptado la declaración de mercancías. Y reitero, debe hacerlo de manera escrita, no de manera verbal, ¿no? El operador de comercio de manera personal o a través de su agente debe hacerle llegar a la aduana, a la administración aduanera, una nota, ¿no? Expresando que desea desistir de su declaración. Y bueno, el procedimiento ya corresponde a lo que establece la ley, ¿no? Donde una de las partes, sea el vendedor o el comprador, debe hacerse cargo del retorno de su mercancía a el país de origen, ¿no? Y en ese caso hay que prorratear los fletes, hay que considerar los costos de manipulación de carga y demás. Y bueno, de manera independiente, ya entre el vendedor y el comprador definirán quién se hace cargo de esos costos, ¿no? Serán de los costos operativos, de los costos administrativos, los gastos de transporte, etcétera, ¿no? Lo único de lo cual desisten, ¿no? En este caso es de terminar con el proceso de importación y lógicamente liberarse del pago de tributos. Por eso se considera una forma de extinción tributaria en materia aduanera. Ahora, lógicamente también puede suceder algo como esto en el caso de que estos operadores, los importadores o exportadores, decidan, en el caso de los exportadores, ya no enviar la carga o cambiar el rumbo de la carga, etcétera, ¿no? Por cualquier situación por la cual la mercancía no termine su proceso de importación, pero hay que tomar en cuenta que únicamente para esto se tiene un plazo de 3 días hábiles. ¿De acuerdo? ¿Lo comprenden, verdad? ¿Hay alguna pregunta?
dudas, consultas. Nada, todo claro. Yasmín, a ver, adelante, Yasmín. Sí, le hice una pregunta. Nosotros tenemos que mandar eso de forma escrita a la administración aduanera. Y la aduana, ¿en cuánto tiempo normalmente responde eso? ¿En cuánto tiempo responde al desistimiento? Sí, dice. Ya. Bueno, la nota debe ser enviada, dice, hasta el tercer día del el cumplimiento del pago tributario, luego de haberse aceptado la declaración. ¿Sí? Y la aduana puede aceptar este desistimiento hasta otros 3 días posteriores al desistimiento, a la presentación de la nota. ¿No? Sin embargo, estos 3 días de plazo adicionales ya no se consideran para las multas, las sanciones correspondientes, porque ya se tiene una fecha de aceptación de la declaración, o más bien dicho, de la nota escrita por parte del contribuyente, ¿no? Una nota de rechazo a su declaración de mercancías o también llamado desistimiento. Aunque en algunos casos puede durar más, ¿no? Puede ser más tiempo. Sin embargo, se supone que este desistimiento debe ser inmediato, ¿no? Debería ser aceptado de forma inmediata, ¿no? Hasta máximo las 24 horas. Pero bueno, como les digo, puede durar un tiempo más, hasta 3 días probablemente. Y luego de eso se procede al, al retorno de la mercancía. Gracias, Lice. Ok. La segunda forma de extinción tributaria que se aplica exclusivamente en aduanas trata del abandono, ¿no? Y aquí vamos a mencionar un abandono de dos formas, ¿no? De dos tipos. Puede suceder un abandono expreso, ¿no? Cuando el importador o declarante manifiesta su intención de abandonar la mercancía, o puede suceder también em, de manera tácita, cuando la aduana sobreentiende que las mercancías han sido abandonadas porque el importador o el declarante no ha reclamado o recogido su carga hasta un tiempo determinado que lo vamos a revisar en un momento. ¿Sí? Para eso les había pedido que busquen sus leyes, ¿sí? La Ley General de Aduanas. Entonces, a ver, vamos a cambiar esto. En la Ley General de Aduanas busquen el título noveno, capítulo primero, artículo 152 de la ley, ojo, no del reglamento, de la ley. Artículo 152 de la ley. ¿Ya lo tienen?
Listo, a ver, de manera voluntaria, ¿quién va a hacer lectura? Artículo 52, por el momento, solamente vamos a hacer lectura del artículo 152. ¿Quién va a leer? A ver, Nadia Aguilar. Adelante, Nadia, por favor. Los demás hagan seguimiento a la lectura y presten atención. Adelante. Artículo 152. Abandono expreso o voluntario. Es el acto mediante el cual aquel que tiene el derecho de disposición sobre la mercancía renuncia al mismo a favor del Estado, ya sea en forma total o parcial, expresando esta voluntad por escrito a la Administración Aduanera. La Administración Aduanera rechazará el abandono siempre y cuando las mercancías no se encuentren en depósitos aduaneros, almacenes fiscales o privados, o no se coloquen en ellos a costa del interesado y que por su naturaleza y estado de conservación no puedan ser dispuestas o estén afectadas por algún gravamen o situación jurídica que pueda impedir su inmediata disposición. La resolución de aceptación o rechazo será emitida en el plazo de 2 días hábiles administrativos siguientes a la formalización de abandono. Muy bien, gracias, Nadia. Bien, la ley nos habla acerca de una posibilidad de abandono, ¿no? Puede realizarse, dice la misma, siempre y cuando la mercancía ya esté dentro del territorio nacional, es decir, ya se encuentra en los depósitos aduaneros. Normalmente la mercancía llega hasta el depósito aduanero en un plazo determinado, ¿no? Luego de haber cubierto un tránsito aduanero. Y una vez que la mercancía ha llegado hasta el depósito aduanero o al recinto aduanero que corresponda, puede ser una aduana interior, puede ser una aduana de aeropuerto, puede ser una aduana, etcétera, ¿no? Una zona franca y demás. Entonces, sucede que cuando esta mercancía llega hasta los depósitos de aduana, ya no se puede desistir, ¿no? Como lo han visto en el anterior caso, ¿no? Ya no se puede desistir de la declaración, ya no se puede devolver la mercancía, y si se devuelve, tiene que ser pagando los tributos que corresponden. Entonces, en este caso, lo único que puede realizarse es un desistimiento, o perdón, un abandono. Y el abandono de la mercancía, en primera instancia, puede ser expreso, tal y como lo había leído su compañera Nadia. Expreso significa que el operador, de forma voluntaria y con su propia firma, va a manifestar su intención de abandonar su mercancía en favor de la administración aduanera. Es decir, él va a escribir, va a poner una nota diciendo, por tal razón y tal motivo, me encuentro en la obligación de abandonar mi mercancía en favor de la aduana, considerando todo lo que establece la ley en curso. Y a partir de esa expresión de abandono, la aduana va a analizar dicho documento, ¿no? Y puede aceptar o rechazar este abandono. No puede decir, bueno, sí está bien, vamos a aceptar el abandono y toda la mercancía que se está abandonando va a pasar a manos y a poder de la administración aduanera. Entonces, a partir de ese momento, la aduana se convierte en dueño absoluto de la mercancía. Y por ende, los tributos se extinguen, porque ya pasa a ser propiedad de la administración aduanera. Y recuerden que la forma de extinción por confusión, ¿no?, exige que los tributos se extingan, ya no sea una obligación pagarlos. Entonces, el operador de comercio, el declarante, ya no está obligado a pagar sus tributos, pero tampoco tiene derecho a recoger su mercancía porque ya la ha declarado en abandono. Ahora, ¿cuándo la aduana puede rechazar este abandono?
¿no? Es decir, no puede aceptar el abandono. Cuando las mercancías no estén en un recinto aduanero, ¿no? Es decir, estén en camino, estén antes de cruzar la frontera, ¿no? O cuando estén en un lugar distinto al de los depósitos aduaneros, porque es el único lugar donde la aduana puede aceptar un abandono de mercancías. Si la carga está en otro lugar, va a decir no, porque la mercancía no está en manos o en poder de la administración aduanera. También puede rechazar porque la mercancía ya está, qué sé yo, dañada, descompuesta, ¿no? Puede suceder, por ejemplo, con el, las frutas, verduras, la carne, qué sé yo. Han dejado de tener un grado de conservación adecuado y pues obviamente no le va a interesar ni al importador ni a la aduana. Entonces, en un caso como ese, la aduana puede decir, no, ya no voy a aceptar este abandono porque la carga no me va a servir, no la voy a poder poner en remate y tampoco le voy a poder dar uso. Entonces, no se acepta el abandono. Por una situación como esta, también puede rechazarse un abandono de mercancías, ¿no? Puede ser, por ejemplo, porque la mercancía, aparte de la obligación tributaria aduanera que tiene, ¿no? Aparte de deber los tributos correspondientes, puede que hayan sido alcanzadas por un gravamen diferente, ¿no? Un gravamen especial. O probablemente porque hayan sido, qué sé yo, nombradas o delegadas como eh, qué sé yo, garantía de un trámite, de un préstamo, de un financiamiento, etcétera. O cualquier situación que no le permita a la aduana hacerse de las mercancías o de los productos puede ser una causal de rechazo, ¿no? Y en ese caso la aduana puede rechazar en un plazo máximo de 2 días el- la solicitud o la nota que expresa el abandono de las mercancías, ¿no? Obviamente que esto debe estar eh, según lo que establece esta ley, la Ley General de Aduanas, pero también según lo que establece el Código Tributario Boliviano, que para efectos legales deben tener coincidencia, ¿no? Tanto lo que dice la ley como lo que expresa el Código Tributario. ¿Listo? Bien, artículo 153. Levante la mano, ¿quién va a leer? Llave, Ana María. Luego Reina, por favor. Ana María, adelante. Creo que se ha arrepentido Ana María. Josefina. Claro que sí, Lice. A capítulo 2 del abandono de hecho tácito de las mercancías. Artículo 153. El abandono tácito o de hecho de las mercancías operará de plano derecho cuando se configure cualquiera de las siguientes causales. Inciso A. Cuando no se presente la declaración de mercancías para acogerse un régimen aduanero dentro el plazo de depósito según la modalidad que corresponda. Inciso B, cuando habiéndose presentado y aceptado la declaración de mercancías, no se retire la mercancía almacenada en los plazos establecidos en la ley y su reglamento después de haberse concedido el levante de mercancías. Inciso C, si declarado improbado el ilícito de contrabando, el consignatario propietario o responsable de la mercancía no procede a su retiro en el plazo de 30 días corridos a partir de la notificación en forma personal con la resolución ejecutoriada o sentenciada firme que declaró improbado el ilícito de contrabando. En caso que el consignatario propietario responsable de las mercancías
proceda a su retiro en el plazo establecido, no cancelará los gastos correspondientes a almacenaje ni logísticos. En caso de incurrir en una de estas causales, la Administración Aduanera, al día siguiente hábil, deberá emitir la resolución que declare el abandono, debiendo notificarse con dicho acto de forma personal al propietario o consignatario, dentro de un plazo de 5 días hábiles administrativos. En caso de desconocerse el domicilio, la Administración Aduanera procederá a la notificación por edicto. Bien, gracias, Josefina. Bueno, el abandono tácito, perdón, el abandono de hecho, como lo llama la Administración Aduanera, o para términos legales también conocido como tácito, ¿no? O sobreentendido también se lo llama, ¿no? Eh, Sucede cuando el operador de comercio o el declarante no manifiesta su intención de abandonar la mercancía, sino simplemente la abandona. Y automáticamente la aduana asume un abandono de mercancías, pero sin ningún documento que exprese que se quiere abandonar las mismas. En tal caso, la administración aduanera puede eh, asumir un abandono tácito en algunos casos, ¿no? En algunas causales. La primera puede ser, por ejemplo, cuando la declaración de mercancías no haya sido presentada y no se haya acogido a algún régimen en particular. Ustedes saben que existen, y seguramente están aprendiendo esto, tres tipos de regímenes, ¿no? Los regímenes definitivos, los regímenes suspensivos o temporales y los regímenes especiales. Normalmente la mercancía debe acogerse a un régimen definitivo, que en este caso podría ser el régimen de importación a consumo, ¿no? Sin embargo, cuando esto no ha sucedido, ¿no? Cuando la declaración no se ha presentado y la mercancía no se ha acogido a algún régimen aduanero, durante su permanencia en el depósito, automáticamente la aduana asume que esa mercancía ha sido abandonada. Obviamente que si la mercancía ha sido abandonada, no va a estar sujeta al pago de tributos, ¿no? Es como cuando alguien abandona, qué sé yo, un vehículo o cuando alguien abandona cualquier bien particular, obviamente que no tiene ningún derecho sobre este, pero tampoco tiene ninguna obligación sobre este. Entonces algo similar sucede con las mercancías, ¿no? En el hecho de que la aduana asuma automáticamente que esta mercancía ha sido abandonada, pues no va a tener que buscar al declarante, ¿no? No va a tener que ir hasta su casa, su domicilio y decirle, señor, págueme por favor. No, automáticamente la aduana dice, bueno, estas mercancías han sido abandonadas y vamos a ponerla a disposición de la administración aduanera, ¿no? Y con eso pueden hacerse de las mismas y ponerlas en remate, ponerlas en disposición de uso de bien público, etcétera. ¿Sí? La primera causal. La segunda causal puede ser cuando sí evidentemente se haya presentado la declaración, se haya aceptado la declaración de mercancías y hayan sido ingresadas en un depósito o almacén, pero cuando se haya cumplido el plazo, el importador primero no haya pagado sus tributos y tampoco haya reclamado su carga. El plazo normalmente para este procedimiento es de 90 días, ¿no? Es decir, 3 meses. Dentro de este plazo, 3 meses, o perdón, 90 días, por si acaso, no hábiles, sino calendario, ¿no? 3 meses exactos. Desde el momento en que la aduana ha aceptado la declaración de mercancías, le ha puesto ese sellito y ese código que les había dicho, ¿no es cierto? Donde le asigna un código de despacho para hacer seguimiento al mismo. A partir de ese momento se contabilizan los 90 días. Hasta el tercer día, el declarante solo debería pagar los tributos. A partir del cuarto día, esos tributos
generan una obligación de pago en aduanas, que van a ser las sanciones correspondientes. Y estas sanciones se van a ir acumulando hasta el día 90. El día 90, cuando el importador no haya dado luces de vida, no haya entregado una nota para solicitar una ampliación de plazo en su pago o para expresar el abandono de la mercancía voluntariamente y demás, la aduana, ¿no?, espera esos 90 días. Luego del día 90, ¿no?, automáticamente se hace de las mercancías y estas pasan a poder y a propiedad de la administración aduanera. Ahora, lógicamente que luego de haberse cumplido estos 90 días, el declarante o importador ya no tiene ningún derecho sobre la mercancía. Ya al día 91 no puede ir a la aduana y decir, por favor, devuélvanme, que me he atrasado y demás. ¿No? La ley es clara y dice, en los plazos establecidos, según la ley y según el reglamento de la ley, ¿no? Y si ustedes buscan el mismo acápite en el reglamento, ahí van a leer claramente de que pueden ser entre 60 y hasta los 90 días, ¿no?, estos plazos que se le otorga al declarante. Entonces, luego de esos 90 días, automáticamente la aduana, ¿no?, declara la mercancía en abandono de hecho, ¿no?, o en abandono tácito o sobreentendido. Y toda la mercancía pasa a poder de la administración aduanera. La tercera causal, y una de las más interesantes, vamos a decir, sucede cuando la mercancía ha sido retenida o ha sido comisada. Ojo, no es lo mismo comiso que decomiso. El comiso es temporal y el decomiso es definitivo. Entonces, cuando la mercancía ha sido comisada o retenida, ¿no?, y por el momento no se ha comprobado que esta mercancía haya sido el objeto de contrabando, el propietario o el responsable de la mercancía tiene un plazo máximo de 30 días para recoger su mercancía, ¿no? Es decir, si la aduana ha interceptado un camión de contrabando, imagínense solo eso, ha logrado interceptar un camión y lo ha retenido por una susceptibilidad de que este camión haya estado ingresando contrabando a nuestro país. Y dice, bueno, como este camión no cuenta con los documentos necesarios de importación, vamos a retener la carga hasta que se cumpla con la presentación de la declaración o de los documentos necesarios. Y le va a otorgar un plazo determinado, que pueden ser 24 o hasta 48 horas, para que presente dichos documentos. En el caso de que el propietario no haya presentado los documentos o la declaración hasta el plazo determinado, que puede ser 1, 2 días, 48 horas, la aduana automáticamente pasa al decomiso de la mercancía, ya no simplemente a su retención, sino declara la mercancía como contrabando y automáticamente esta entra a destrucción o a un proceso legal que lo vamos a analizar mucho más adelante, ¿no?, como un ilícito. Ahora, en el caso de que la aduana no pueda comprobar que esta mercancía es el objeto de contrabando, ¿no?, porque el importador, qué sé yo, ha presentado sus documentos o no sé, ha hecho algún movimiento legal para demostrar que esa carga es suya, pero no recoge la mercancía hasta el día 30, la aduana le otorga un plazo más largo, 30 días para que pueda recoger su mercancía, pero con el pago correspondiente de los tributos. ¿Sí? La aduana entonces hará una notificación, ¿no?, a través de una resolución que indica que esa mercancía ha sido decomisada por ya no contrabando, ¿no?, porque el contrabando no se ha podido comprobar, sino ha sido retenida
por falta de cumplimiento de pago tributario. Entonces puede suceder, ¿no? ¿Qué tal si la aduana no ha comprobado que la carga realmente es un objeto de contrabando y solamente la ha comisado por un tiempo? Y resulta que el operador de comercio, en lugar de pagar los tributos y recoger su carga, se olvida de la misma, ¿no? Y ya sea por temor a que lo detengan o por cualquier situación, ¿no? Decide no recoger su mercancía hasta los 30 días luego de haberse retenido la misma. En este caso, luego de estos 30 días, la mercancía pasa a manos de la aduana y automáticamente la deuda tributaria se extingue. En el caso de que alguna de estas tres causales que acabamos de mencionar suceda, ¿no? Se dé cualquiera de las tres, la aduana al día siguiente hábil va a emitir una resolución que declara que la mercancía ha sido abandonada. Entonces ya no es necesario que el importador la declare en abandono, sino automáticamente la aduana emite una resolución, es decir, un documento que indica que esa mercancía ha sido abandonada y por ende pasa a manos de la administración aduanera. Esta resolución debe ser notificada ante el declarante, ya sea ante el propietario de la carga, el importador, ¿no? O el causante del abandono en el caso del supuesto contrabando. Lógicamente, con este procedimiento, con cualquiera de las tres causales, la deuda tributaria se extingue, ¿no? Ya no hay obligación de pagar los tributos. Entonces, a partir de un abandono de mercancías, ya sea tácito o sea expreso, automáticamente la deuda tributaria desaparece, ¿no? Ya no existe ninguna obligación de cubrir esta deuda ante la administración aduanera. Bien, continuemos. Artículo número 154. Alguien que nos ayude con la lectura. Alfredo. Luego Sí, Nicole. Alfredo. muy bien. Artículo 154. Los propietarios o consignatarios de mercancía abandonada de forma tácita o de hecho podrán pedir el 20, el levante dentro de un plazo de 20 días hábiles administrativos, siguientes la fecha que, en que se haya notificado en la resolución de declaración de abandono, estando obligados a pagar los tributos aduaneros, multas, recargos, almacenaje y demás gastos a que hubiera un lugar, los cuales serán establecidos conforme al reglamento. Ok, en el último caso habíamos dicho que las mercancías declaradas en abandono de manera tácita eh, pasan a manos y a poder de la administración aduanera, ¿no? Pero también hemos recalcado que la administración aduanera debe emitir una resolución en cualquiera de las causales, y esta resolución se emite hasta los 5 días posteriores a que la mercancía ha sido declarada como abandonada, ¿no? Eso ha quedado claro. Ahora, la aduana le da una posibilidad de extensión de 20 días más, ¿no? Luego de que se emite esta resolución, al propietario de la mercancía, ¿no? En este caso va a ser al declarante o al consignatario,
a que pueda levantar su mercancía, puede exigir el levante de su mercancía. Pero para exigir este levante, ¿no?, aparte de los tributos que ha omitido pagar durante ese tiempo, también debe pagar las multas, las sanciones, intereses y hasta los recargos que emergen de esta carga o de esta mercancía, como por ejemplo los gastos de almacenamiento, los gastos de manipulación de carga, o los costos administrativos que generan, qué sé yo, la emisión de las resoluciones, el procedimiento del abandono y todo aquello, ¿no? Entonces va a ser un monto adicional al del tributo, al de la multa por el tributo y al del almacenamiento. Entonces le va a salir mucho más caro, pero únicamente puede exigir este levante hasta el día número 20. La ley lo faculta a que pueda todavía reclamar sus mercancías por 20 días más, pero la normativa también le exige que no exceda este plazo de 20 días y que apenas solicite el levante de sus mercancías deba realizarlo. Si exige el levante de sus mercancías, pero hasta el día 20, luego de haberse emitido la resolución, no recoge su mercancía o no procede al levante pagando sus tributos, sus multas y costos adicionales, la aduana, de todas formas, se va a quedar en poder de la mercancía. Artículo 155. Nicole. Listo, buenos días. Las mercancías abandonadas de forma voluntaria o de hecho cuyo propietario no haya solicitado el levante de las mismas con posterioridad a la notificación de la declaración de abandono, conforme los plazos establecidos para el efecto, serán adjuntadas por la Aduana Nacional al Ministerio de la Presidencia al título gratuito, extensas de pago de tributo aduanero de importación y los gastos concernientes a los servicios de almacenaje. Bien. Eh, Totalmente claro, ¿no? El artículo 155 expresa de que en el caso, lo que les decía hace un momento, de que el declarante, luego de haber recibido la notificación y en el plazo de 20 días de haber exigido levantar su mercancía no lo haga, automáticamente la mercancía, ¿no?, que ha sido declarada en abandono, pasa a poder de la aduana. Y la aduana no se queda con estas mercancías, ¿no? La aduana la adjudica, ese es el término, Nicole, la adjudica a al Ministerio de Gobierno, en el caso de Bolivia, actualmente al Ministerio de Gobierno. Y el Ministerio de Gobierno ya realiza un procedimiento eh, definitivo con la mercancía, ¿no? Puede darlo en adjudicación al uso de bien público, ¿no? Lo distribuye entre los ministerios, entre las cámaras que necesiten dichos objetos. O incluso lo puede dar como un objeto o un producto que entra en remate, ¿no?, que es lo más común. Una vez que esto pasa a poder del- de la presidencia, del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Gobierno actualmente, obviamente que ya no está obligado ni a pagar tributos y tampoco a cubrir los costos de almacenamiento, costos por manipulación de carga y demás, ¿no? Porque sucede lo que habíamos mencionado en la forma de extinción por confusión. Si él mismo es dueño y propietario de la carga, no puede pagarse a sí mismo. Bien, Ever, artículo 156. Está bien, dice, la declaración de abandono con la consiguiente adjudicación o destrucción de la mercancía, cuyo consignatario o propietario sea una entidad pública o proyecto en el Estado tenga participación no liberada de las responsabilidades previstas en la Ley número 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamental u otras normativas vigentes en el efecto.
Bien, a ver, este artículo, ¿no?, expresa de que una mercancía que ha sido declarada en abandono, ¿no?, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, y esta es adjudicada, ¿no?, o en algunos casos también destruida cuando es mercancía ilícita, por ejemplo, eh, y esta pasa a manos o a poder de una institución pública que no sea el Ministerio de Gobierno, ¿no?, y ya les había dicho, se la puede adjudicar a alguna cámara, a algún ministerio que necesite dichos productos o que puedan ser utilizados por estas entidades. También puede ser, por ejemplo, un proyecto que está ejecutando el gobierno central, o también podría ser el gobierno, otro tipo de dominio tributario. No se liberan, ¿no?, las responsabilidades previstas en la ley 1178, ¿no?, que en este caso va a ser la ley que eh, otorga facultades a los funcionarios públicos. Y en este caso, en el caso de que estas mercancías pasen a manos o a poder de una instancia que no depende directamente del gobierno, esta no la libera del pago de tributos, ¿no? Ojo, significa que debe cumplir con los tributos, con las multas, sanciones y todo lo demás que corresponde. Esta ley 1178 es una ley totalmente administrativa que le faculta a los funcionarios públicos a realizar cierto tipo de actividades o le prohíbe realizar cierto tipo de actividades. Entonces, lógicamente, como no es parte de la administración aduanera de forma directa y tampoco del gobierno central, no le faculta a eliminar los tributos o extinguir los tributos por completo. Algo importante de destacar que lo olvidaba mencionar, ¿no? En el caso del abandono, puede abandonarse la mercancía de forma parcial o también de forma total. No, no siempre debe abandonarse toda la mercancía. Se puede abandonar una parte y la otra parte recogerla, ¿no?, con el pago de los tributos correspondientes. Finalmente, el artículo 157 dice que los procedimientos para los casos del abandono expreso y el abandono tácito de mercancías serán determinados mediante reglamento. Y todo lo que acabamos de leer va a ser reglamentado y va a considerarse como un procedimiento lícito según lo que acabamos de ver en la ley, pero también según lo que establece el reglamento de esta ley. Y no solo de la ley de aduanas, sino también del Código Tributario y lógicamente también de su reglamento, ¿no? Y obvio que esto está sujeto a algún tipo de cambio, algún tipo de enmienda o incluso de sustitución legal. Bien, continuamos. La última forma de extinción a nivel tributario aduanero consiste en la destrucción. Y también en un caso de destrucción, a ver, Alfredo, puedes bajar la manita. No te canses, no te quedes castigado bajando más la manita. La destrucción de mercancías es una forma también de extinción y sucede cuando la carga o la mercancía ha sido, qué sé yo, puede que haya sufrido un siniestro, ¿no? Un vuelco, un choque, un derrumbe que haya caído sobre la mercancía y esta ya no puede ser utilizada. La destrucción total o parcial, porque no siempre se destruye toda la mercancía, o en su caso, la merma de las mercancías por causas de fuerza mayor o caso fortuito que hubiesen sido declaradas en forma expresa por la administración aduanera. En los casos de destrucción parcial o merma de la mercancía, la obligación tributaria se extingue solo para la parte afectada y no retirada del depósito aduanero. A ver, les pongo un caso práctico. En una operación aduanera, en un tránsito de las mercancías, eh, existe un suceso, un accidente, ¿sí? Un vuelco. Y el camión,
cuando sufre un siniestro o se vuelca, ¿no? Destruye gran parte de la mercancía, ¿no? Especialmente cuando esta carga es de trato especial, ¿no? Puede ser mercancía frágil o mercancía líquida, qué sé yo, ¿no? Y puede que gran parte de la mercancía del contenedor siniestrado quede en desuso, ya no sirva para nada. De todas formas, la mercancía debe ser recogida, ¿no? Salvo en los casos en que la mercancía sea irrecuperable, ¿no? Porque si es líquido, por ejemplo, alcohol, agua, vino, cerveza, se derrama, ya no se puede recuperar nada, ¿no? En esos casos, o cuando la mercancía quede pulverizada, cuando ya no se pueda recoger nada de la mercancía, esta se puede dejar en el lugar del siniestro. Si la mercancía es recuperable, ¿no? Se puede levantar y cargar a un nuevo medio de transporte, se somete a un transbordo y toda la mercancía llega hasta el depósito aduanero, sea entera, sea en partes, sea destruida o sea íntegra. Y el importador, el declarante o el consignatario, es quien toma la decisión de recoger su mercancía o de ya no recogerla. Dice, la destrucción puede ser total de toda la mercancía o puede ser parcial, no solo de una parte de la mercancía. Hagan de cuenta que se estaban transportando televisores y una gran cantidad de los televisores, la mitad del contenedor resulta afectado y la mitad de los televisores eran 500 televisores. 250 televisores ya no sirven, ¿no? Están partidos, clisados, rotos y demás. Entonces, decisión del consignatario recoger su mercancía o dejarla en poder de la aduana. Puede declararla en destrucción parcial cuando únicamente va a recoger la mitad de sus pertenencias. Dice, los 250 televisores que están dañados, no los recojo, no los dejo en la aduana. Y los otros 250 televisores sí los quiero recoger, pero hay que pagar los tributos parciales de esos 250 televisores que se recogen. De los otros 250 destruidos ya no se pagan los tributos, pero tampoco existe el derecho a recoger esa mercancía, ¿no? Ahora, cuando el contenedor o la mercancía se ha destruido por completo, ¿no? Y el consignatario dice, bueno, ya no me sirve nada de esta carga, puede declararla en destrucción y automáticamente los tributos se extinguen, ya no existe tributos, pero tampoco existe la posibilidad de que el declarante o el consignatario pueda recoger su carga. Entonces la aduana le da dos caminos. Le dice, si quieres llevarte la carga destruida, por más rota, clisada, partida que esté, ¿no? Los televisores, sí se los puede llevar, pero debe pagar los tributos correspondientes. Si no quiere pagarlos, esa mercancía destruida se queda en poder de la aduana. Y la aduana pues va a proceder a la destrucción, la incineración, o si tiene algo que recuperar de la carga, pues procederá al remate de las mercancías. Entonces, una forma de extinción también válida en aduanas es la destrucción, ¿no? Donde esta destrucción puede ser parcial o puede ser total, ¿no? Y lógicamente todo el procedimiento se lo hace conforme a lo que establece el reglamento de la ley y también el reglamento del Código Tributario. ¿Listo? Se entiende, ¿verdad? Esta forma de extinción no es compleja, es de las más sencillas. ¿Alguna pregunta? Nada, muy bien. Bien, jóvenes, con esto vamos a terminar la clase del día de hoy. Nos vemos el día martes en clase, pero atiéndanme. El día jueves de la siguiente semana, estoy verificando, déjenme un ratito ver.
Acá está. Sí, el día jueves de la siguiente semana tenemos examen en la materia, ¿ya? Y ahora que están una gran parte de los estudiantes en clase, aprovecho para decirles que el mismo día jueves se habilita en el sistema el examen escrito. Bueno, ni tan escrito, ¿no? Porque solo es de selección múltiple, falso verdadero, etcétera, ¿no? El mismo día, como tenemos clases a las 7:30 de la mañana, vamos a dar el examen práctico, ¿no? Que consiste en la liquidación de tributos que hemos aprendido a realizar en clase. Entonces, el día jueves, por favor, todos deben estar presentes en clase. Bueno, nos vamos a ver también el día martes, pero les adelanto porque yo sé que muchos que vienen, que están en clase virtual, no asisten a las clases presenciales. Y por eso precisamente se los estoy comunicando ahora, para que el día jueves estén en las clases y luego no digan no sabían, no nos han dicho y demás. Y de cualquier forma esta clase está quedando grabada, así es que los que no están en clase supongo que verán el video y se enterarán de que el examen práctico lo vamos a dar en el aula, el día jueves, este jueves que viene, ¿no? Es a ver, jueves 7 si no me equivoco. Sí, jueves 7 de mayo. ¿Listo? Y la parte escrita, obviamente la van a dar de forma virtual, como están acostumbrados, pero eso no tiene mayor relevancia, ¿no? No tiene una gran puntuación. Entonces, la parte que más interesa es la parte práctica. ¿De acuerdo? Adicionalmente, para el día martes, para este martes que viene en clase presencial, me van a entregar un trabajo, atiendan y anoten si es posible, ¿no? Para que no se olviden, que consiste en detallar así de forma manuscrita, todos los regímenes suspensivos, solamente los regímenes suspensivos. ¿Cuáles son? ¿Por qué se llaman suspensivos? ¿Y cómo se aplican? ¿No? ¿En qué consiste? ¿Listo? Cada régimen que ustedes encuentren suspensivo, deben escribirlo de forma manual y me traen sus trabajitos el día martes en clase, los vamos a recoger. ¿Listo? Y el día jueves ya los exámenes, tanto presencial, práctico, como también virtual escrito. ¿De acuerdo? Por favor, enciendan sus camaritas, tomamos la fotito de control y con eso acabamos. Camaritas, camaritas. Todos deben prender sus cámaras. Muy bien. Listo, chicos. Eso es todo. Nos vemos el día martes. Hasta luego. Hasta luego, Alice. Hasta luego, Alice.